2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos a la clase de fortalecimiento en el área de química. Yo soy el profesor Omar Cabrera y hoy veremos el tema de compuestos ternarios, el caso de hidróxidos y ácidos oxácidos. El tema de compuestos ternarios se explicará mediante este mapa conceptual donde en base a los elementos metálicos y no metálicos con la combinación de oxígenos resultaban en el anterior tema lo que es óxidos básicos y óxidos ácidos. Hoy veremos la combinación de estos compuestos con el agua, lo que resulta en un primer caso, si combinamos un óxido básico con el agua, hidróxido o también llamado base. Y en el otro caso, si tenemos el óxido ácido combinado con agua, tenemos el caso de los ácidos oxácidos. Vamos con el primer punto, el cual es los hidróxidos, también llamados bases o álcalis. Vamos, la formulación es óxido básico más agua resulta lo que es un hidróxido. El primer punto que tienes que recordar es lo siguiente. En la fórmula general vamos a combinar lo que es un elemento metálico con lo que es el OH, denominado el radical o ion oxidrilo, que tiene la característica de llevar una carga de -1. Vamos a hacer ejercicios aplicando lo que es la notación y la reacción química de estos tres casos. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos el elemento potasio con la valencia +1. Recordemos, hidróxido es óxido básico. Tenemos que hacer la fórmula del óxido de potasio. Entonces, comenzamos. El óxido de potasio es anotar primeramente el elemento potasio combinado con el oxígeno. Y si hacemos el intercambio de valencias, ese 2 va directamente al potasio. Tenemos el óxido básico. Vamos a sumar con lo que es agua, H2O. De esta manera es la reacción química de lo que resulta un hidróxido. ¿Y cuál es la fórmula que sale de esto? En la fórmula recordamos la anotación. Anotamos el metal, que en este caso es el potasio, y a continuación anotamos el radical o ion oxidrilo, que es OH. Haciendo el intercambio de valencias tendremos que el potasio tiene 1, va al oxidrilo, y el oxidrilo que tiene -1 va al potasio. El primer punto que tienes que recordar es preguntarte si esta reacción química está o no igualada. Vamos a ver, en los reactivos tenemos 2 átomos de potasio, en los productos tenemos 1 átomo de potasio, en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, y en este caso tenemos 1 de cada elemento que es oxígeno y hidrógeno. Vamos a colocar lo que es el coeficiente, en este caso 2, y al multiplicar vamos a notar que está igualado. Comprobamos, 2 por 1, 2 átomos de potasio, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, lo que también tenemos en los reactivos. Y de esta manera la ecuación queda igualada. Vamos con el caso del oro, con la valencia +3. Recuerden, hacemos el óxido básico del caso oro. Sería el elemento oro, AU, y colocamos el oxígeno. Por intercambio de valencias tenemos el 2 en el oro y el 3 en el oxígeno. Tenemos el óxido áurico. Vamos a sumar a este compuesto lo que es agua, H2O. De esta manera resultará el compuesto del hidróxido, que en la notación tiene el metal y luego el radical o ion oxidrilo. Anotamos entonces primeramente el oro y tenemos el radical oxidrilo, OH. En el intercambio de valencias, como tiene +3, ese +3 va a ir al oxidrilo con paréntesis de esta manera, 3. Y vamos a verificar si la ecuación está o no igualada. Veamos, tenemos 2 átomos de oro en los reactivos y aquí tenemos solamente un átomo. Tenemos aquí 3 átomos de oxígeno y en este caso un átomo de oxígeno. Al sumar nos da 4 átomos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este caso? Si multiplicamos lo que es, aquí tenemos 2, vamos a verificar. Colocamos acá el número 2 como coeficiente estequiométrico. Al multiplicar tenemos 2 por 1, 2 átomos de oro. En este caso también tenemos 2 átomos de oro. Este 2, que es el coeficiente, va a multiplicar al subíndice 3. 2 por 3 tendríamos 6 átomos. 6 átomos de oxígeno y 6 átomos de hidrógeno porque está dentro del paréntesis. En este caso tenemos 3, aquí tenemos solamente 1. Tenemos que sumar 3 más 1 serían 4. Tenemos que lograr que la cantidad de átomos en ambos miembros sean iguales. Por tanto, si multiplicamos, vamos a hacer la prueba, multiplicamos el caso de
colocar aquí el 2, veamos qué es lo que pasa. 2 por 1 serían 2, pero más este 3 resulta ser 5. Por tanto, no va a quedar realmente igualado. Tenemos que comprobar esta parte correctamente, qué coeficiente estequiométrico corresponde ya sea al óxido o al agua. Veamos entonces, si borramos este 2, tenemos que verificar que el coeficiente tiene que igualar la reacción química. Entonces, nuevamente analizamos. Aquí tenemos, recuerden, 2 por 3 serían 6. En este lado tenemos 6 átomos de lo que es oxígeno y lo que es hidrógeno. Por tanto, ¿qué tal si multiplicamos acá un 3? Veamos. 3 por 1, 3. 3 oxígenos más este 3 serían 6. Entonces la ecuación en oxígenos está igualada. Veamos con los hidrógenos. 3 por 2 serían 6. Aquí también teníamos 6 átomos de hidrógeno. Entonces la reacción ya queda igualada. Vamos con el caso del plomo, rápidamente. Escribimos el óxido del plomo. Tenemos el símbolo Pb y tenemos el oxígeno. Por intercambio de lo que es las valencias, como es par, se van a simplificar. Mitad de 4 quedaría 2 y mitad de 2 quedaría 1. Combinamos este óxido, que es el óxido plúmbico, con agua. Tenemos más H2O. ¿Cómo resultaría lo que es la reacción en hidróxidos? Recuerden, anotamos el metal, que es plomo, y entre paréntesis el radical oxidrilo. Y como tiene la valencia de 4, al intercambiarse ese 4 va como subíndice de este ion. Vamos a notar si está igualado o no la reacción química. En el caso del plomo tenemos un átomo. Aquí tenemos en el producto también un átomo. En el caso de oxígenos, no te olvides, este 4 multiplica al interior del átomo, que aquí hay 1. 1 por 4 tenemos 4 átomos de oxígeno. Y acá tenemos 2 átomos en el óxido plúmbico y en el agua 1. Al sumar salen 3, no igual a 4. Por tanto, colocamos acá como coeficiente el número 2. Y al colocar el 2, multiplicamos 2 por 1, 2. Más este 2 tenemos 4 átomos de oxígeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? 2 por 2 serían 4 átomos de hidrógeno. Y acá tenemos 4 por 1, también 4 átomos de hidrógeno. De esta manera se explican las reacciones químicas en el caso de hidróxidos. Vamos con el siguiente punto. En cuanto a nomenclatura, vamos a hacer el primer ejemplo del calcio más 1. Vamos a hacer directamente la fórmula directa. Colocamos el calcio, colocamos el radical oxidrilo. Acá vamos a notar lo siguiente. El calcio tiene una valencia de más 2. Al intercambiarse colocamos el paréntesis y colocamos como subíndice 2. De esta manera la nomenclatura. En la tradicional se utiliza la palabra hidróxido. Entonces colocamos hidróxido, hidróxido. Ahora, ¿de qué elemento estamos hablando? Del calcio. Como tiene solamente una valencia, colocamos su nombre. Hidróxido de calcio. ¿Qué pasa con la nomenclatura stock para el caso de este tema? Volvemos a escribir el nombre genérico, que va a ser hidróxido. Hidróxido. ¿De qué elemento hablamos? Del calcio. Anotamos hidróxido de calcio. Y lo que aumentamos en esta nomenclatura es la valencia, que en este caso es 2, en números romanos. Vamos con el siguiente, la UPAC. En la UPAC utilizamos los prefijos. Tenemos aquí el 2, será entonces di, y nuevamente la palabra dihidróxido de calcio. Dihidróxido de calcio. Entonces, en este caso, el ejemplo es cuando el elemento tiene una sola valencia. Vamos con el elemento níquel. El níquel tiene 2 valencias, 2 y 3. Con el caso 2, que sería terminación oso, vamos a hacer primeramente la fórmula. Colocamos el elemento químico, que es Ni. Colocamos el radical o ion oxidrilo, que sería OH. Y al intercambio de la valencia, como es 2, abrimos paréntesis y cerramos en el ion oxidrilo. Ese 2 al intercambiarse va a ir como subíndice de este paréntesis. ¿Qué pasa con el nombre tradicional? Comenzamos con la palabra nuevamente hidróxido. Escribimos hidróxido. Ahora aquí hay algo importante. Como este elemento níquel tiene 2 valencias, vamos a notar que tiene que terminar en el prefijo oso. Entonces será hidróxido niqueloso. Hidróxido niqueloso. Ahora, en la nomenclatura stock, comenzamos nuevamente con la palabra hidróxido y solamente anotamos el nombre tal como se llama en la tabla. Hidróxido de níquel. Entonces colocamos hidróxido de níquel y su valencia en números romanos sería 2. Entonces abrimos paréntesis y colocamos el 2 en romanos.
¿Qué pasa en la nomenclatura UPAC? Anotamos el prefijo que es 2, entonces sería dihidróxido, y colocamos de níquel, dihidróxido de níquel. Y de esta manera tenemos las tres nomenclaturas. Vamos con el último ejemplo, el hierro con +3. Anotamos el elemento metálico Fe, a su lado el ion o radical oxidrilo, y como tiene valencia 3, al intercambiar colocamos paréntesis en este ion y colocamos el subíndice 3. Recuerda que el elemento hierro tiene dos valencias, +2 y +3. En este caso está con valencia +3, por tanto la terminación tiene que ser icon. Entonces comenzamos con el nombre de hidróxido, y la terminación ico sería hidróxido férrico. ¿Qué pasa con la nomenclatura stock? En la stock comenzamos con la palabra hidróxido y colocamos el nombre del elemento como está en la tabla, es hierro, entonces colocamos hidróxido de hierro y su valencia con la cual está trabajando, que en este caso es 3, eso en números romanos, sería 1, 2, 3. Vamos con la nomenclatura UPAC, como es 3 colocamos el prefijo tri y escribimos la palabra hidróxido, trihidróxido del elemento hierro, entonces será trihidróxido de hierro. Y de esta manera, querido estudiante, no te olvides las nomenclaturas, la notación y los elementos cuando trabajamos con una o dos valencias. Vamos con el siguiente tema, que es ácidos, oxácidos u oxoácidos, que también es un compuesto ternario. Ternario, recuerda, porque tiene 3 elementos. La fórmula dice, para hacer ácidos oxácidos vamos a combinar anhídrido más agua y esto resulta un oxácido. En la fórmula general vamos a notar que tenemos hidrógeno, el elemento no metálico, como indica acá, y el oxígeno. La reacción química de esto es de la siguiente manera. Recuerda que un anhídrido era combinar un elemento no metálico con lo que es el oxígeno. Entonces anotamos, primeramente su anhídrido del azufre +6 será azufre y oxígeno. Como es valencia 6, al intercambiar sacamos mitades. Mitad de 6 va a ser 3 y aquí simplemente va a ser 1. Este anhídrido vamos a combinar con lo que es el agua, más H2O. De esta manera vamos a obtener el anhídrido. Ahora, ¿cómo es la estructura? Y lo tenemos acá. Anotamos primeramente lo que es el hidrógeno, seguidamente el elemento, que en este caso es el azufre, y por último el oxígeno. Ahora, para esto hay una regla para hacer la fórmula directa. Tenemos que notar cuando un elemento no metálico tiene valencia par y cuando tiene valencia impar. ¿Qué pasa cuando tiene valencia par? En este caso sería 6. Si es 6 un número par, colocamos en el hidrógeno automáticamente el número 2. Y ese 6 sumamos con ese número. 6 más 2 serían 8. Y sacamos la mitad de ese número, que sería 4. Lo anotamos como subíndice del oxígeno. Y de esta manera tenemos la fórmula del ácido oxácido para el caso del azufre, que sería ácido sulfúrico. Vamos con lo siguiente. Veamos si la reacción química está o no igualada. Tenemos en los productos 2 átomos de hidrógeno, aquí tenemos 2 átomos también de hidrógeno. En el caso del azufre tenemos un átomo de azufre, aquí tenemos también un átomo de azufre. ¿Qué pasa con los oxígenos? En el producto tenemos 4 átomos de oxígeno. Acá tenemos 3 en el anhídrido y 1 en el agua. Al sumar 3 más 1 tenemos 4. Por tanto, esta reacción está igualada directamente. No hay que colocar ningún coeficiente estequiométrico. Vamos con el caso del cloro. Hacemos el anhídrido. Colocamos entonces el cloro, el oxígeno, y como tiene valencia 5, al intercambiar el 2 viene al cloro y el 5 viene al oxígeno. Vamos a sumar esto con lo que es agua, más H2O. Ahora, ¿cómo resulta realizar la fórmula directamente? Recordamos la notación. Para ácidos oxácidos, primero escribe lo que es el hidrógeno, posterior a ello escribe lo que es el elemento, que es en este caso cloro, y luego el oxígeno. Y recuerda la regla, la valencia es muy importante. Cuando la valencia es impar, anotamos el número 1 como subíndice del hidrógeno, que se sobreentiende. Luego sumamos 5 más 1 serían 6. Sacamos la mitad de ese número y anotamos como resultado en el oxígeno, que sería aquí 3. Este es el ácido en el caso de cloro más 5. Veamos si esta ecuación o no está igualada. Tenemos acá 2 átomos de hidrógeno, acá tenemos un átomo. Tenemos 2 átomos de cloro, en el producto un átomo. Aquí tenemos 5 más 1, 6, aquí tenemos 3.
nos damos cuenta que en el coeficiente en el producto solamente sería anotar aquí el número 2 y la ecuación ya queda igualada. Comprobamos. 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro y 2 por 3, 6 átomos de cloro que también tenemos en el caso de los reactivos en el oxígeno. Vamos con el último ejemplo, el carbono más 4. Hacemos su anhídrido, colocamos carbono, oxígeno y como es un número par se van a simplificar. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 del oxígeno es 1. Ahora vamos a sumar este anhídrido carbónico con lo que es el agua, más H2O. Al sumar tenemos lo que es el ácido oxácido para el carbono. Anotamos entonces hidrógeno, luego el elemento que es carbono y luego el oxígeno. Y la regla, como es valencia par 4, anotamos automáticamente aquí el número 2 y sumamos. 4 más 2 serían 6 y la mitad 3 lo anotamos en el oxígeno. Y por último verificamos si está o no igualado. Tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos, aquí tenemos 2. Carbonos tenemos 1, acá tenemos también 1. En los reactivos tenemos 2 átomos acá en el anhídrido carbónico, aquí tenemos 1. 2 más 1, 3. Y acá tenemos 3 también átomos de oxígeno. Por tanto, la reacción también está igualada. De esta manera explicamos la reacción química en los ácidos oxácidos. Ahora continuamos con el caso de ácidos oxácidos como compuestos ternarios. Ejemplo 1 en el caso del cloro. En la fórmula, como sabemos la notación, colocamos lo que es primero el elemento hidrógeno, posterior el elemento que es cloro y luego el oxígeno. Recordamos lo que es la característica de par o impar. En este caso el elemento cloro tiene valencia impar, por tanto vamos a colocar el hidrógeno 1 como subíndice. Sumamos 7 más 1 serían 8. Al sacar la mitad de 8 que es 4 anotamos en el oxígeno. Acá el subíndice sería 4. En la nomenclatura tradicional comenzamos con la palabra ácido. Escribimos entonces ácido. Y en este caso, como el elemento es cloro más 7, tiene que acabar en ico y comenzar con per. Entonces será ácido perclórico. Ácido perclórico. En la nomenclatura stock también comenzamos con la palabra ácido. Colocamos ácido. Y tenemos que notar la cantidad de átomos que tenemos en el oxígeno. Serían 4. Sería ácido tetraoxo. Ácido tetraoxo. Y el elemento químico que es cloro terminado en ico. Ácido tetraoxoclórico. Ácido tetraoxoclórico. Y por último anotamos la valencia que es 7 en números romanos. Estamos acá 7. Vamos con la nomenclatura UPAC. Comenzamos con la cantidad de átomos de oxígeno, que serían tetra, 4, tetra, la palabra oxo, tetraoxo, y el elemento químico, pero terminado en ato, será tetraoxoclorato, tetraoxoclorato, y luego el hidrógeno, tetraoxoclorato de hidrógeno. Por el tema de espacios lo vamos a colocar como su símbolo H, tetraoxoclorato de hidrógeno. Vamos con la nomenclatura en el caso del elemento selenio más 2. La fórmula, anotamos primeramente el hidrógeno, luego el elemento no metálico que es selenio y luego el oxígeno. Recordamos, valencia 2 es un número par, por tanto en el hidrógeno va 2. Al sumar 2 más 2 tenemos 4. Al sacar la mitad, que es 2, anotamos eso en el subíndice del oxígeno, 2. En la tradicional, para el caso del selenio, comenzamos con la palabra ácido. Ácido. Y este caso del selenio, recordamos que tiene 3 valencias, más 2, más 3 y más 6. Como está con la mínima valencia, más 2 empieza con hipo y acaba con os. Será ácido hiposelenios. Ácido hiposelenios. En la nomenclatura stock comenzamos con la cantidad de átomos de oxígeno, pero primeramente la palabra ácido, ácido, y ahí anotamos 2 que sería di, la palabra oxo, dioxo. No te olvides, en stock es anotar el elemento terminado siempre en ico, no importa que en este caso anotemos hipooso u oso. Será
ácido dioxoseleniato, ¿no? Ácido selénico, perdón. Y anotamos la valencia en números romanos, que es 2. En el caso IUPAC es anotar lo que es la cantidad de oxígenos, el elemento terminado en ato. Entonces será dioxoseleniato, y luego la característica, aquí tenemos que dos átomos de hidrógeno, será dioxoseleniato de di, y acá de dihidrógeno, ¿no? Tenemos que completarlo con el nombre del elemento hidrógeno. En el caso del nitrógeno, tenemos en la formulación el hidrógeno, el elemento que es nitrógeno, luego el oxígeno. Valencia impar. En el hidrógeno anotamos como subíndice 1, que se sobreentiende. Posterior a ello sumamos 3 más 1, que es 4. Sacamos la mitad de 4, que es 2. Y anotamos como subíndice del oxígeno 2. En la tradicional, para el caso del nitrógeno, como actúa con la mínima valencia, que es 3 o la menor, tiene que terminar en oso. Por tanto será, primero anotamos ácido. Luego tenemos el elemento que es nitrógeno y sería terminado en oso, ácido nitroso. Vamos con la stock. En la stock comenzamos nuevamente con la palabra ácido. Colocamos la cantidad de átomos, que es di, ácido di, y la palabra oxo, ácido dioxo, y el elemento terminado en ico, ácido dioxo nítrico, y la valencia en números romanos, que sería 3. 1, 2, 3. Para el caso de IUPAC comenzamos con la cantidad de átomos de oxígeno, sería dioxo, y anotamos lo que es el elemento nitrógeno, pero terminado en ato, dioxonitrato, y luego el nombre del hidrógeno, dioxonitrato de hidrógeno. De esta manera tenemos las 3 nomenclaturas para el caso de los ácidos oxácidos. Hay algo muy importante en este tema de compuestos ternarios, los casos especiales, denominados ácidos polihidratados o poliácidos. Recordando la tabla de valencias, en el caso de los no metales, la familia de los halógenos anfígenos que hemos trabajado anteriormente, para este tema vamos a trabajar exclusivamente con el caso de los nitrogenoides y carbonoides. En los nitrogenoides vamos a tomar en cuenta que es fósforo, arsénico, antimonio, boro, y aquí está también uno que en los anfóteros, que es vanadio. Utilizamos lo que es la denominación de ácidos metapiroorto. Pero ¿a qué nos referimos a eso? Que cuando combinamos un anhídrido con el agua, vamos a hablar de cuánta cantidad de moléculas de agua vamos a combinar este anhídrido. Quiere decir, si combinamos con una molécula, será ácidos meta, 2 moléculas ácidos piro, 3 moléculas ácidos orto, para el caso de los nitrógenos, de estos elementos. En el caso de los elementos, en el silicio, que es un carbonoide, y un anfótero, que está el titanio, tenemos la diferencia que en el ácido meta es 1, piro 3 y orto 3. No 2. No te olvides que esta cantidad son el número de moléculas de agua que combinamos a un anhídrido. La estructura es la misma, pero no cumple el criterio de par o impar para este caso. Vamos con lo siguiente. Ejemplo, en el caso del fósforo más 5, vamos a hacer primeramente la reacción química, posterior a ello la fórmula y el nombre que tiene. Para hacer la reacción química de los casos meta-piro-orto, comenzamos. Primero, si tengo yo el fósforo 5, realizo su anhídrido. El anhídrido resulta ser primeramente el fósforo y luego el oxígeno. Luego vamos a intercambiar sus valencias. Como tiene el oxígeno 2, viene al fósforo y el 5 al oxígeno. Posterior a ello, en un ácido, recuerda que era combinar este anhídrido con el agua. Entonces anotamos más H2O, Para el caso meta, es combinar con una molécula de agua. Vamos a sacar lo que es la reacción de este caso. Sería primero hidrógeno, luego el fósforo,
y luego el oxígeno. Veamos la cantidad de átomos que tenemos de los elementos en los reactivos. En hidrógenos tenemos 2, aquí no hay hidrógenos, anotamos aquí 2. En el fósforo tenemos aquí solamente 2 átomos, anotamos ese 2. En el oxígeno tenemos 5 átomos en este lado y acá tenemos 5. 5 más 1, por tanto resultaría ser 6. Hay una característica, los 3 números son pares, por tanto podemos sacar lo que es las mitades de esos números. Al sacar las mitades vamos a colocar en este lado la fórmula que sale, ¿no? Anotamos la estructura primeramente. Tenemos el hidrógeno, tenemos el fósforo, tenemos el oxígeno. La mitad de 2 resulta ser 1, la mitad de 2, 1 y la mitad de 6 resulta ser 3. ¿Por qué sacamos mitades? Porque los 3 son números pares. Entonces tenemos en este caso primeramente la fórmula para el caso meta. Ahorita hacemos el nombre. Colocamos el caso de metapiro. Escribimos el anhídrido, que es 2 átomos de fósforo y 5 átomos de oxígeno. Vamos a combinar con, en este caso, 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua. Y al combinar con 2 moléculas vamos a ver qué resulta en la reacción química. Anotamos la estructura. Tenemos hidrógeno, tenemos fósforo y tenemos oxígeno. No te olvides que este 2 coeficiente multiplica los átomos. Comenzamos con hidrógenos. 2 por 2 son 4. Anotamos acá el número 4 como subíndice del hidrógeno. En el caso del fósforo, tenemos 2 átomos de fósforo. Anotamos ese 2 como el subíndice del fósforo. En el caso del oxígeno, algo muy importante. En este anhídrido tenemos 5. Aquí tenemos 1, pero ese 1 multiplica al 2. 1 por 2 serían 2. Más este subíndice 5 serían 7. Ese 7 anotamos en el oxígeno, 7. Entonces la fórmula para el caso piro, porque aquí tenemos 2 moléculas de agua, va a ser hidrógeno, hidrógeno 4, fósforo 2 y oxígeno 7. Vamos con el último, orto. ¿Qué quiere decir? Su anhídrido, que sería el anhídrido fosfórico, lo vamos a combinar en este caso con 3 moléculas de agua. Quiere decir, anotamos el 3 y colocamos agua, 3 moléculas de agua. ¿Qué resulta en cuanto a la fórmula? Anotamos hidrógeno, anotamos el fósforo, anotamos el oxígeno. Veamos, primero la cantidad de átomos de hidrógeno. 3 por 2 serían 6. Tenemos fósforos, átomos, tenemos 2. Y en el caso de oxígenos, multiplicamos 3 por 1, 3, más este 5 serían 8. Ahora, aquí hay una característica muy importante. Sacamos pares, en este caso las mitades de los pares serían 6, 2 y 8, los 3, entonces la estructura va a ser hidrógeno, fósforo y oxígeno. En las mitades, mitad de 6 tenemos 3, mitad de 2 sería 1, mitad de 8 sería 4. Entonces, en esta parte tenemos la estructura de los casos. Meta, una molécula, piro, 2 moléculas, orto, 3 moléculas. ¿Qué nombres reciben estos ácidos, no? Para el caso de esta fórmula, cuando combinamos con meta, una molécula, será ácido y solamente la palabra meta, en este caso escribimos meta, y no te olvides, fósforo 5, tiene que acabar en ico. Entonces será ácido metafosfórico. Ácido metafosfórico. ¿Qué pasa con el piro, el nombre? Cuando veo esta estructura de hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 7, comenzamos con la palabra ácido y luego tenemos piro. Piro. ¿Por qué piro? Porque está combinado con 2 moléculas de agua. Y como es fósforo 5, tiene que acabar en ico, será ácido pirofosfórico. Ácido pirofosfórico. Muy importante en el caso de orto, no te olvides, estudiante. Cuando trabaja con 3 moléculas de agua, resulta ser los ácidos orto. Pero ese término de orto se puede omitir o no. Quiere decir, anotamos ácido, lo voy a hacer aquí de 2 maneras. Ácido orto, y como es fósforo 5 sería ácido ortofosfórico,
o simplemente denominado ácido, lo voy a hacer con mayúscula para que se note, ácido fosfórico. Es más utilizado ese término. Repito, en el caso de ácido orto, que es 3 moléculas, se puede anotar ácido ortofosfórico o simplemente ácido fosfórico, ¿no? Entonces, para este caso, no se olviden, estudiantes, el caso del fósforo 5, caso meta-piro-orto. Y también se puede trabajar esto para el caso del fósforo más 3. Y esto resulta para los casos de los nitrógenos que hemos hablado: el fósforo, arsénico, antimonio, boro, y el caso del anfótero vanadio. ¿Qué pasa con el silicio? Un caso también de ácidos polihidratados. Lo mismo en la reacción química. Hacemos sus anhídridos. Vamos a hacerlo más, en este caso, ordenadamente. Aquí tenemos el caso de su anhídrido. Tenemos el silicio, el oxígeno. Hacemos su anhídrido. Como es valencia 4, sacamos mitades. Mitad de 4 viene aquí a ser 2 y mitad de 2 viene a ser 1. Vamos a ver la diferencia. De otro modo, la explicación. Realizamos los 3 anhídridos. Copiamos acá el silicio, oxígeno 2. Copiamos silicio, oxígeno 2. Resulta ser que estos son los anhídridos silícicos. De esta manera, a estos 3 vamos a sumar lo que es agua. Tenemos más moléculas de agua. Primeramente colocamos simplemente H2O. Aquí colocamos H2O. Aquí colocamos H2O. ¿Por qué estoy colocando este ejemplo muy aparte? Por lo siguiente. Porque en el caso del silicio y el caso del titanio, la designación meta-piro-orto tiene otro orden. Quiere decir, meta es una molécula. Piro ya no es 2, serían 3 moléculas. Y el caso de orto resulta ser 2 moléculas. Solamente para el caso del silicio y para el caso del titanio. En el anterior ejemplo era meta 1, piro 2, orto 3. Vamos a hacer qué resulta en esta reacción química. Anotamos hidrógeno, tenemos el silicio y tenemos el oxígeno. Entonces, veamos la cantidad de átomos. Aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de silicio y sumamos 2 más 1 serían 3. 3 átomos de oxígeno. En el caso de lo que es piro, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Se tiene que aumentar acá 2 moléculas de este anhídrido para que resulte la reacción. Por tanto, ¿cómo quedaría entonces nuestra reacción? Va a ser hidrógeno, tenemos el silicio y tenemos el oxígeno. Multiplicamos. A ver, hidrógeno, ¿cuánto tenemos? 2 por 3 serían 6. 6 átomos de hidrógeno. Vamos con el silicio. Acá tenemos el coeficiente 2. 2 por 1 son 2. Entonces anotamos acá 2. Y en el caso del oxígeno, 3 por 1, 3. Acá. Y 2 por 2 serían 4. 4 más 3 serían 7. Y tenemos la fórmula para el caso piro. En el caso de orto, ¿qué pasa? Anotamos la estructura: hidrógeno, el elemento y luego el oxígeno. Sumamos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. En el caso del silicio tenemos solamente un átomo. Y en el caso del oxígeno, 2 por 1, 2. Más 2 de acá del oxígeno serían 4. Entonces sacamos la fórmula de estos 3 casos. No te olvides, meta, piro, orto, que tiene otro orden diferente a los de la familia de los nitrogenoides. Vamos con la fórmula. En este caso no podemos hacer simplificación de par. Son número par, número impar. Anotamos tal como está. ¿Qué será? Hidrógeno 2, silicio y oxígeno 3. Acá tenemos, para el caso piro, hidrógeno 6, silicio 2 y oxígeno 7. Para el caso de orto, lo mismo. No se puede simplificar porque no son pares los 3. Hidrógeno 4, silicio 1 y oxígeno 4. Los nombres, de la misma manera, comenzamos con la palabra ácido. Ahora veamos, ácido, en este caso, como es meta, colocamos, ¿no? Ácido meta. Ácido meta. Ahora, el silicio está con la valencia 4, por tanto acaba en ico. Ácido metacilícico. Ácido metacilícico. ¿Qué pasa con el ácido piro? Sería ácido piro
lo mismo pirosilícico. ¿Qué pasa con el orto? Lo mismo, acá tenemos que tomar muy en cuenta. Podemos colocar ácido ortosilícico o directamente silícico, ¿no? Solamente vamos a colocar un ejemplo aquí. Ácido ortosilícico. Por último, querido estudiante, algo muy importante. Estos números de acá que salen resultan de la reacción química, pero una mnemotecnia para realizar directamente la fórmula de los casos de ácidos polihidratados resulta utilizar esta tabla, ¿no? Donde tenemos el nombre genérico que es ácido, el específico utilizando meta-piro-orto para el caso de los nitrogenoides, los ejemplos que hemos hablado, y en el caso del silicio y el titanio. Voy a hacer un ejemplo directo. Veamos, aquí nos dice, realice la fórmula del ácido antimónico. El caso polihidratados, cuando dice antimónico, hay que tomar primeramente que es un caso de orto. Entonces, como es caso orto, vamos a tomar lo siguiente. Ejemplo, anotamos qué elemento estamos hablando. Antimonio, ¿ya? Antimonio. Entonces, el símbolo es Sb. Anotamos antimonio Sb, ¿ya? Antimónico quiere decir con la valencia 5. Entonces, recordamos, con la valencia más 5. Este antimónico quiere decir o es antimónico o también se denomina ácido ortoantimónico. Por tanto, ¿cómo se utiliza esta tablita? La fórmula en estructura de los ácidos, no te olvides estudiante, es hidrógeno, colocamos el elemento que es antimonio y por último el oxígeno. Para no hacer la reacción y colocar toda la cantidad de átomos, utilizamos la tablita. Veamos, ácido antimónico es un caso de ico. Como es caso orto, porque combinamos con 3 moléculas de agua, vamos a tener la cantidad de 3 átomos para hidrógeno, 1 para el no metal y 4 para el oxígeno. ¿Cómo? El 3 lo anotamos acá, el 1 se sobreentiende y el 4 anotamos en el oxígeno. Y de esta manera tenemos lo que es el ácido antimónico. Y con esto, estudiantes, hemos aprendido lo que es el caso de los compuestos ternarios que tienen en su estructura 3 elementos químicos. Muchas gracias. Esperemos, querido estudiante, que el tema de compuestos ternarios quede bien aprendido y no te olvides que la combinación de lo que es óxidos básicos y lo que es óxidos ácidos con el agua resultan compuestos ternarios. No te olvides de revisar la página del Ministerio de Educación y nos vemos a la siguiente clase. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.